Hay una sensación que todos conocemos, pero que casi nadie admite en voz alta. Esa presión silenciosa que aparece en el pecho cuando piensas demasiado. Ese nudo que se forma cuando imaginas todo lo que podría salir mal. Esa inquietud que te acompaña mientras trabajas, mientras manejas, mientras intentas dormir. No importa qué tan fuerte seas, qué tan espiritual seas, qué tan disciplinado creas que eres. La preocupación siempre encuentra una forma de infiltrarse. Es el enemigo que se cuela por las grietas de tu mente, incluso cuando todo parece estar bien afuera. Esa voz interna que te pregunta una y otra vez: ¿y si no resulta? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no estás preparado? ¿Y si pierdes lo que tienes? ¿Y si? Y esa cadena interminable de «y si» consume tu energía, tu paz y tu presente. La preocupación es una trampa diseñada por tu propia mente. Te convence de que pensar más te dará control, cuando en realidad te está quitando la vida. Quizás hoy estás escuchando esto porque estás cansado de pensar demasiado, cansado de no poder descansar, ni cuando todo parece estar en orden, cansado de anticipar catástrofes que nunca llegan, cansado de cargar con responsabilidades que no son tuyas, cansado de creer que si tú no lo controlas, todo se va a desmoronar. Tal vez llevas años viviendo así, con el cuerpo tenso, la mandíbula apretada y la mente funcionando en modo alerta incluso cuando nada está pasando. Y lo más doloroso es que, en algún punto, empezaste a creer que preocuparte es tu forma de amar, tu forma de proteger, tu forma de demostrar que te importa. Pero la preocupación no es amor, es miedo disfrazado de responsabilidad. Es una prisión que se alimenta de tus pensamientos, de tu necesidad de certeza, de tu deseo de que todo salga perfecto. Y mientras más piensas, más pequeño te sientes. Para los estoicos, preocuparse era una de las formas más crueles de desperdiciar la vida, porque la preocupación te quita lo único que realmente posees, el presente. La preocupación te hace vivir en escenarios imaginarios mientras el momento real se te escapa entre los dedos. Te hace pelear contra fantasmas, te hace sufrir por dolores que no existen, te convence de que estar en guardia te prepara, cuando en realidad te desgasta. Y sin embargo, todos lo hemos hecho. Todos hemos sentido esa lucha interna donde el corazón quiere confiar, pero la mente insiste en dudar. Donde una parte de ti quiere soltar, pero la otra está convencida de que si sueltas, todo se va a derrumbar. Donde sabes racionalmente que no controlas todo, pero emocionalmente sigues intentando hacerlo. Por eso hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu vida si lo entiendes de verdad. El poder de preocuparte menos. No de evitar los problemas, no de ignorar responsabilidades, no de escapar de la realidad, sino de deshacer la ilusión de que la preocupación te protege, porque no lo hace. La preocupación no evita que algo malo pase, solo evita que disfrutes lo que está pasando ahora. La preocupación no te da control, solo te recuerda lo mucho que temes perderlo. La preocupación no te hace más fuerte, te hace más dependiente del miedo. Y aquí viene la parte más incómoda. Mientras sigas creyendo que preocuparte es necesario, nunca serás libre. Quiero que imagines esto. Un día despiertas y tu mente deja de inventar futuros que no existen. Te levantas, respiras profundo, y por primera vez en mucho tiempo sientes que el silencio es real. No porque no haya problemas, sino porque dejaste de luchar contra lo que no controlas. Tu energía ya no está fragmentada entre 1000 escenarios posibles. Ya no estás persiguiendo garantías imposibles. Ya no estás intentando anticipar cada movimiento del mundo. Simplemente estás aquí, presente, estable, completo. Eso, para los estoicos, era la verdadera riqueza. La tranquilidad del que entiende su límite. La paz del que no pelea contra lo inevitable. La libertad del que decide soltar lo que no depende de él. Pero llegar a ese estado no ocurre por accidente. Se entrena, se aprende, se practica, y por eso este episodio existe. Para enseñarte, paso a paso, cómo soltar la preocupación excesiva que te roba vida, claridad y propósito. No con frases vacías, no con optimismo ingenuo, no con teorías que suenan bonitas pero no sirven cuando la ansiedad te aprieta el pecho. Aquí vamos a hablar desde la filosofía que se creó en medio de guerras, pérdidas, traiciones y caos. La filosofía que no te dice todo estará bien, sino, aunque no esté bien, tú estarás bien. La filosofía que no te promete certezas, sino fuerza interior. La filosofía que te devuelve tu poder. Si realmente quieres cambiar tu relación con la preocupación, tienes que hacer algo muy simple pero muy profundo.
aceptar que no controlas todo. Aceptar no es rendirse, aceptar no es conformarse, aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de luchar contra la realidad para poder actuar con claridad dentro de ella. Aceptar es un acto de valentía. Aceptar es un acto de inteligencia. Aceptar es un acto de libertad. Y ese es el viaje que haremos hoy. Dejar de ser esclavos de la necesidad de control para convertirnos en dueños de nuestra calma. Prepárate, porque lo que viene no es suave. Es un golpe de claridad. Es un espejo que revela la raíz de tu ansiedad. Y al mismo tiempo, es una puerta que se abre hacia una vida mucho más ligera, más tranquila y más consciente. Una vida donde la preocupación ya no gobierna tu día, ni tu noche, ni tu futuro. Una vida donde eres tú quien decide qué merece tu energía. Una vida donde, por primera vez, empiezas a sentir en el cuerpo lo que los estoicos enseñaron hace 2000 años, que nada externo tiene la autoridad de destruir tu paz si tú no se la entregas. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy no cargo lo que no me corresponde. Esa frase será un recordatorio de que estás aquí para soltar el peso que nunca debiste llevar, para dejar de intentar controlar lo incontrolable y para liberar tu mente de preocupaciones que solo te roban vida. Este es el momento de demostrarte que mereces paz, claridad y descanso interior. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. Preocuparse es intentar controlar lo que no depende de ti. La preocupación es una de las formas más sutiles de intentar dominar lo que nunca estuvo en tus manos. Es como extender los brazos hacia una tormenta creyendo que, si piensas lo suficiente, podrás detener la lluvia. Y lo sabes, no funciona. Nunca ha funcionado. Pero aún así lo haces. Aún así tu mente vuelve a ese patrón y repite la misma lógica desgastante. Si lo pienso más, tal vez lo controlo. Si me anticipo, tal vez lo evito. Si me preocupa, tal vez estoy preparado. Y ese tal vez es el que te quita el sueño, la paz y la energía. Porque detrás de cada preocupación hay un acto de arrogancia emocional, la ilusión de que puedes cambiar lo incontrolable con solo pensarlo. Los estoicos entendieron esto con una claridad casi brutal. Preocuparse es la manera más lenta y silenciosa de perder tu poder interno. Porque cada vez que te preocupas por lo que no depende de ti, estás entregando tu fuerza al viento, estás cediendo tu centro, estás transformando tu estabilidad en una marioneta de circunstancias que jamás podrás gobernar. Y lo más trágico es que lo haces creyendo que estás siendo responsable, creyendo que estás ocupándote, creyendo que prever el futuro te vuelve más capaz. Pero lo único que logra es que vivas dividido entre lo que ocurre afuera y la película exagerada que ocurre dentro de tu cabeza. Preocuparse no es pensar, es enredarse, no es prepararse, es desgastarse. No es ser prudente, es ser rehén del miedo a perder control. Y aquí quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces te preocupaste durante días por algo que al final no pasó? ¿Cuántas conversaciones imaginaste? ¿Cuántas tragedias mentales construiste? ¿Cuántas veces sufriste 2, 3 o 4 veces por el mismo escenario, cuando en la vida real solo ocurrió una o ninguna? Esa es la esencia de la preocupación. Te hace pagar un precio emocional por un hecho que ni siquiera existe todavía, y la mayoría de las veces jamás existirá. Para los estoicos, esta dispersión mental no era solo un error psicológico, era una pérdida moral, porque cada minuto que entregas a lo que no controlas es un minuto que le robaron a tu vida, a tu claridad, a tu virtud. Es tiempo que no vuelve, es energía que no se recupera, es una parte de ti que sacrificaste en un altar que jamás te devolverá nada. Preocuparse es, literalmente, abandonar tu puesto interior. Imagina por un momento que tu mente es una fortaleza, sólida, alta, protegida. En el centro está tu capacidad de decidir, tu calma, tu razón. Esa es tu habitación principal. Pero cada vez que te preocupas por lo que no depende de ti, sales corriendo al borde del castillo, asomado a la tormenta, intentando detener truenos con las manos. ¿Qué pasa con la fortaleza mientras tanto? Queda vacía, desprotegida, vulnerable. Tu enemigo interior, que es la duda, el miedo, la ansiedad, entra sin resistencia. Y la fortaleza cae no porque el mundo la atacó, sino porque tú abandonaste tu posición para intentar controlar el clima. La preocupación es abandono de tu propio mando interno,
Y lo más doloroso es que la preocupación se alimenta de algo aparentemente noble, el deseo de que todo salga bien. Por eso engaña, por eso seduce, por eso parece lógica. Tu mente te susurra: me preocupo porque me importa, me preocupo porque quiero proteger, me preocupo porque quiero lo mejor. Pero la realidad es que la preocupación no protege a nadie, no mejora resultados, no reduce riesgos, no evita problemas y no transforma el futuro, solo destruye tu presente. El estoico, en cambio, entendía algo fundamental. Si no depende de mí, no merece mi sufrimiento. Pero esa frase no es tan simple como parece. Porque para vivirla de verdad necesitas atravesar un proceso interno muy profundo y muy honesto. Reconocer el límite entre lo que puedes y no puedes controlar. ¿Y sabes cuál es la parte difícil? Que tu mente odia los límites. Le incomodan, le asustan, le hacen sentir vulnerable. La mente quiere sentirse poderosa, dueña, capaz de anticiparlo todo. Y reconocer tus límites hiere esa fantasía. Por eso la mente prefiere preocuparse, porque preocuparse da la ilusión de que estás haciendo algo. La preocupación es actividad sin efectividad, es movimiento sin avance, es ruido que te hace sentir ocupado mientras por dentro nada cambia. Y aquí viene la clave estoica. Cuando aceptas que hay cosas que no te pertenecen, la preocupación pierde su alimento. ¿Por qué? Porque preocuparse es intentar controlar lo que está fuera de tu jurisdicción. Pero aceptar te devuelve al centro. Aceptar te devuelve a tu espacio real de poder. Aceptar te recuerda que tu energía es sagrada y que gastarla en lo incontrolable es un desperdicio que ya no estás dispuesto a pagar. Piensa en esto con brutal sinceridad. La mayoría de tus preocupaciones jamás han cambiado nada allá afuera, pero sí han cambiado algo adentro. Te han debilitado, te han hecho dudar, te han quitado horas de sueño, de calma, de claridad, te han hecho reaccionar impulsivamente, te han hecho perder momentos hermosos porque estabas atrapado en tu cabeza en lugar de estar presente en tu vida. Y es aquí donde empieza tu verdadera libertad. Cuando te das cuenta de que preocuparte no es una obligación emocional, sino una elección, una mala elección, un hábito que puedes desaprender, una cadena que puedes romper. Imagina por un momento la vida que tendrías si tu mente dejara de correr hacia el peor escenario posible, si dejaras de anticipar desgracias, si dejaras de intentar controlar lo que nunca fue tuyo, si aprendieras a vivir con la serenidad del que sabe que hará lo mejor con lo que llegue, cuando llegue, como llegue. Eso es lo que vamos a construir aquí, paso a paso. Porque preocuparte menos no significa sentir menos, significa vivir mejor, significa recuperar tu energía, significa volver a estar entero dentro de tu propia mente. Y todo empieza aquí, reconociendo que preocuparse es intentar controlar lo que jamás dependió de ti. Cuando aceptas ese principio, no pierdes control, recuperas tu libertad. Segunda lección estoica: no es el problema lo que te altera, es tu juicio sobre él. Tal vez nunca te lo dijeron con esta claridad, pero lo que te rompe no es lo que pasa afuera, es lo que ocurre adentro. Es la historia que tu mente construye, el significado que le otorgas, la interpretación que fabricas antes incluso de enfrentar la realidad. Lo que te agota no es el hecho, es el juicio. Lo que te hiere no es la situación, es la lectura emocional que haces de ella. Y lo más impactante de todo es que esta verdad se cumple incluso en tus momentos más oscuros. Cada vez que sufriste más de lo necesario, fue porque la mente añadió capas de interpretación que nunca debieron existir. Epicteto lo explicó con una precisión quirúrgica. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y tú lo has vivido cientos de veces, aunque no lo supieras, porque cada preocupación, cada sobresalto, cada descarga emocional que te derrumbó alguna vez, siempre tuvo una estructura muy similar. Ocurrió algo, y tu mente interpretó ese algo de la peor manera posible. Fue esa interpretación lo que te tiró al suelo, no el hecho en sí. Piensa por un momento en todas las veces que te dijeron algo ambiguo y sentiste que te estaban atacando. En todas las veces que un silencio te pareció rechazo. En todas las veces que un cambio de planes te hizo pensar que habías fallado. En todas las veces que un mensaje sin respuesta despertó inseguridades que creías superadas. ¿Qué pasó realmente? Nada, absolutamente nada. Lo que te hirió fue el juicio automático que tu mente fabricó sin consultar contigo, y ese juicio se convirtió en realidad emocional. Tu problema nunca fue el mundo, tu problema fue tu interpretación del mundo. Y aquí
es donde entra en juego un poder que todavía no estás usando del todo: la capacidad de cuestionar tu propio juicio. La mayoría de las personas viven como esclavas de sus interpretaciones, creyendo que lo que piensan es verdad solo porque lo están pensando. Pero el estoico entendió que la mente, cuando está alterada, no describe la realidad, la distorsiona. Tu mente ansiosa no te dice la verdad, te dice la versión más temerosa de la verdad. Tu mente herida no te dice lo que ocurre, te dice lo que teme que ocurra. Tu mente impulsiva no te da hechos, te da proyecciones. Tu mente sin entrenar no te da claridad, te da ruido. Y si no entiendes esto, terminas reaccionando a escenarios imaginarios, luchando contra sombras, preparándote para catástrofes que nunca llegarán, desgastándote por guerras que existen solo dentro de tu cabeza. Te conviertes en enemigo de tu propia paz. Pero cuando empiezas a cuestionar tu juicio, cuando tienes el valor de pausar y preguntarte, ¿qué estoy interpretando? ¿Qué evidencia tengo? ¿Estoy viendo esto como es o como temo que sea? De pronto la tormenta pierde fuerza. De pronto la emoción se reduce. De pronto descubres que lo que te tenía atrapado no era un problema real, sino una lectura emocional equivocada. La mente tiene la capacidad de convertir un pequeño retraso en una tragedia, un gesto en una amenaza, una conversación en un combate, una duda en una herida, y tú, sin darte cuenta, terminas viviendo dentro de historias que tú mismo inventaste, pero que sientes como si fueran inevitables. El estoico sabía que la serenidad no se alcanza controlando el mundo, sino controlando la narrativa interna. Porque la narrativa es el filtro por el cual miras todo. Si el filtro está sucio, la vida se verá sucia. Si el filtro está alterado, la vida parecerá caótica. Si el filtro está lleno de miedo, verás peligro en todas partes. Pero si limpias el filtro, si revisas el juicio, si te das el espacio para cuestionar la primera interpretación, algo milagroso ocurre. La vida deja de sentirse tan pesada. No porque cambió lo que pasó afuera, sino porque cambió lo que pasó adentro. Quiero que pienses ahora en la última vez que te enojaste profundamente. En la última vez que lloraste por algo que te dijo alguien. En la última vez que tu mente corrió a un escenario catastrófico. Y pregúntate con sinceridad brutal, ¿qué parte de ese dolor era hecho real y qué parte era interpretación? Te sorprendería saber que casi siempre la proporción es 10% realidad, 90% juicio interno. Ese 90% es lo que te está robando la vida. Cuando entiendes esto, recuperas un poder inmenso, el poder de elegir cómo vas a relacionarte con lo que ocurre. Porque no controlas el evento, pero sí controlas tu lectura. No controlas lo que dijo alguien, pero sí controlas el significado que le otorgas. No controlas las circunstancias, pero sí controlas la narrativa que te cuentas para enfrentarlas. Esta es la diferencia entre vivir preocupado y vivir consciente. La preocupación te lanza al juicio automático, la conciencia te obliga a examinarlo, y examinarlo es lo que te libera. A partir de hoy quiero que practiques un ejercicio simple pero transformador. Cada vez que tu mente te diga, esto es grave, esto es peligroso, esto es personal, esto va a salir mal, esto significa que no soy suficiente. Detente, respira y pregúntate, ¿este pensamiento es un hecho o es un juicio? Si es un juicio, no lo alimentes. Si es una interpretación, desinfla su poder. Si es un miedo, míralo sin obedecerlo. Cuando haces eso, todo cambia. La emoción pierde intensidad. La preocupación pierde terreno. La mente deja de gritar y vuelve a hablar. La carga se reduce y tú recuperas espacio interno para actuar. El estoico no se altera por cualquier cosa porque no interpreta cualquier cosa de cualquier manera. Tiene criterio, tiene pausa, tiene distancia emocional, tiene la capacidad de ver una situación sin vestirla con sus propios miedos. Y esto no es frialdad, es libertad emocional, es madurez, es dominio. Cuando entiendes que no es el problema lo que te altera, sino tu juicio sobre él, recuperas algo que habías perdido sin darte cuenta, tu soberanía interna. Recuperas tu derecho a decidir cómo vivir lo que te ocurre. Recuperas tu dignidad emocional. Recuperas el control de tu narrativa. Y ese es el comienzo de la verdadera calma. No la calma vacía, sino la calma que nace del entendimiento. La calma que no depende del silencio externo, sino del orden interno. La calma que no necesita garantías para existir. Porque ya no vives a merced de tu primera interpretación. Vives desde tu capacidad de reinterpretar.
Y eso es libertad emocional en su estado más puro. Tercera lección estoica. Anticipar desgracias no te prepara, te desgasta. Anticipar desgracias no te prepara, te desgasta. Imaginar futuros dolorosos no te vuelve más listo, solo más cansado. El estoico se ocupa del presente, no de escenarios inventados. Y aunque esta frase parezca simple, encierra una verdad brutal que muy pocos están dispuestos a mirar de frente. La mayoría de tus heridas no vienen del mundo, vienen de tu imaginación. De esa capacidad que tienes de proyectar hacia adelante el peor resultado posible como si fuera inevitable, de construir tragedias completas en tu mente que jamás han ocurrido, de vivir un futuro que ni siquiera existe, pero que te roba energía como si fuera real. Esta es la carga más pesada, la que casi nadie menciona, la que erosiona tu espíritu en silencio, el hábito de sufrir por adelantado. Y lo más paradójico es que lo haces creyendo que te proteges, que estar atento a cada amenaza te vuelve fuerte, que prever cada riesgo te hace sabio. Pero lo único que logras es llenar tu mente de un cansancio que no te corresponde, un cansancio que no nace del presente, sino del teatro dramático que interpretas dentro de tu cabeza día tras día. El estoico lo entendió hace siglos. La mente que anticipa desgracias está viviendo en una fantasía oscura. Porque el futuro no existe, no tiene forma, no tiene peso, no tiene dolor hasta que tú decides dotarlo de esos atributos. Y cuando lo haces, empiezas a actuar como si tu predicción fuera una profecía, como si imaginar ya fuera vivir, como si temer ya fuera sufrir. Y entonces caes en el círculo más desgastante. Temes para evitar el dolor, pero es ese mismo temor el que te destruye primero. El estoico, en cambio, dirige sus ojos hacia lo único sólido, lo único real, lo único que verdaderamente puede sostenerse, el presente. No porque ignore el futuro, sino porque comprende que preocuparse por él sin fundamento es entregarle tu vida a una sombra. La anticipación catastrófica tiene un efecto corrosivo, te vuelve menos capaz, te roba la claridad, te quita fuerza, te llena de tensión, te hace creer que prepararte significa sufrir antes de tiempo. Pero la preparación real nace de la calma, de la lucidez, de la observación. Cuando tu mente está habitada por temores anticipados, pierdes la capacidad de actuar con precisión, de responder con sabiduría, de ver las cosas tal como son. Todo se distorsiona, todo se magnifica, todo se vuelve amenaza, y en ese estado, incluso los desafíos normales parecen montañas imposibles de escalar. Muchos confunden estar alertas con estar preocupados, pero son cosas opuestas. La alerta te mantiene consciente, la preocupación te paraliza, la alerta te prepara, la preocupación te agota, la alerta observa lo que es, la preocupación inventa lo que no existe. Por eso Epicteto insistía en que no se debe cargar con dolores imaginarios, porque ya habrá tiempo de enfrentar los reales cuando lleguen. La mente ansiosa vive doble, sufre por lo que teme y vuelve a sufrir si ocurre. El estoico elige sufrir solo cuando la vida lo exige, no cuando su imaginación lo dicta. Imaginar desgracias tampoco te hace más estratégico. No te vuelve más fuerte. No te convierte en alguien que se adelanta a los hechos. Te convierte en alguien que se adelanta al sufrimiento. Y la vida no está diseñada para ser vivida desde la anticipación constante, sino desde la presencia consciente. La preocupación por el futuro no te protege. Te desconecta del presente, que es donde realmente puedes construir algo. Preocuparte es gastar energía emocional en un momento que aún no existe, es vaciar tus reservas en una hipótesis. ¿Y qué ocurre cuando finalmente llega el desafío? Llegas cansado, llegas desgastado, llegas sin fortaleza porque ya la gastaste en fantasías negativas. Lo más duro de aceptar es que la mente ansiosa no busca soluciones, busca control. Cree que si imagina un escenario terrible, podrá romperlo o evitarlo. Pero lo único que logra es reforzar la idea de que el futuro es una amenaza constante. El estoico sabe que no puede controlar los eventos, solo su respuesta. Y como su respuesta se construye momento a momento, no se distrae viviendo el futuro en su mente. Se ancla en el presente para fortalecer su carácter, su calma, su discernimiento. Cuando dejas de anticipar desgracias, no te vuelves ingenuo, te vuelves más libre. Porque la libertad no está en garantizar que todo saldrá bien,
sino en confiar en que sabrás responder cuando llegue el momento. Esa confianza no se construye imaginando sufrimiento, sino practicando presencia. Y la presencia no significa evitar pensar en el futuro, sino no convertirlo en ficción emocional. Piensa cuántas veces tus preocupaciones jamás se cumplieron, cuántas veces sufriste por algo que nunca sucedió, cuántas noches se te fueron en escenarios que jamás se volvieron reales. Ese es el desgaste del que hablamos: gastar vida sin vivir, gastar energía sin crear, gastar mente sin propósito. La preocupación anticipada es un ladrón silencioso que opera con tu consentimiento, y mientras no lo reconozcas, seguirá llevándose lo mejor de ti. El estoico rompe este ciclo preguntándose: ¿esto está ocurriendo ahora? Si la respuesta es no, corta el pensamiento. No lo alimenta, no lo analiza, no lo dramatiza. Lo deja ir porque entiende que no tiene obligación de vivir cada pensamiento que su mente produce. La mente produce 1000 posibilidades. El estoico elige vivir solo una, la que está frente a él. Anticipar desgracias es vivir bajo la tiranía de lo hipotético. El estoico elige vivir bajo la soberanía de lo real. Y en lo real hay desafíos, sí, pero también hay oportunidades, claridad y fuerza. La vida se vuelve manejable cuando la enfrentas un día a la vez. Cuando no te adelantas al sufrimiento, el sufrimiento pierde poder sobre ti. Y entonces descubres algo que cambia todo. El presente nunca es tan aterrador como la imaginación lo pinta. Nunca. La verdadera preparación no nace de temer el futuro, sino de fortalecerte hoy. No nace de sufrir antes, sino de conocerte mejor. No nace de imaginar tragedias, sino de cultivar una mente estable. La preocupación por el futuro es un hábito que puedes soltar, y cuando lo sueltes, el peso cae. La respiración vuelve, la calma aparece, el enemigo interior se debilita, y el cansancio que cargabas empieza a evaporarse, porque anticipar desgracias no te prepara, te agota. Ocúpate del presente, que es lo único que realmente pertenece a tus manos. Cuarta lección estoica. La necesidad de control es miedo disfrazado. La necesidad de control es miedo disfrazado. Y aunque lo repitas como una frase simple, la verdad que encierra es mucho más oscura, profunda y reveladora de lo que imaginas. Porque cuando intentas controlarlo todo, no estás demostrando fuerza. Estás confesando miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que la vida no salga como esperas. Miedo a que otros te dañen. Miedo a que el mundo sea más grande que tu capacidad de sostenerlo. La necesidad de control es, en realidad, el intento desesperado de protegerte de algo que no puedes nombrar, pero que sientes como una amenaza constante detrás de cada pensamiento. Y no lo notas, no lo ves, porque la mente se disfraza de eficiencia, de responsabilidad, de previsión. Te convence de que tener todo bajo control te hace fuerte, te hace inteligente, te hace admirable. Te dice que si sueltas, algo malo pasará, que si no vigilas cada detalle, la vida se desmoronará, que si no anticipas cada movimiento ajeno, te traicionarán, que si no diriges cada resultado, quedarás expuesto. Pero eso no es fortaleza, es esclavitud mental, es vivir atrapado en un sistema interno donde todo lo que escapa a tu control se convierte automáticamente en un enemigo que debes neutralizar. El estoico lo sabía. Intentar controlar lo incontrolable no es poder, es agotamiento. Porque cada área que intentas dominar te exige una vigilancia eterna. Y lo que vigilas eternamente se vuelve tu carcelero. Cuando crees que debes controlar todo, vives con el cuerpo tenso, la mente en alerta y el alma fatigada. Pierdes el presente intentando manejar 10 futuros imaginarios. Pierdes relaciones intentando predecir lo que otros van a sentir. Pierdes paz intentando corregir lo que ya ocurrió. Pierdes libertad intentando dirigir lo que nunca estuvo en tus manos. Lo más doloroso es que la mente cree que este esfuerzo es necesario, que si se relaja, algo terrible sucederá, que debe anticiparlo todo, vigilarlo todo, sostenerlo todo. Por eso la necesidad de control es tan difícil de ver, porque se esconde detrás de la ilusión de seguridad. No buscas control porque tengas fuerza, sino porque temes lo que pasaría si no la tuvieras. Y ahí está el núcleo del miedo, la creencia de que la vida sin control sería insoportable. Pero la vida no es un sistema que debas controlar, es un flujo que debes aprender a navegar. El control absoluto no existe, la vida no te pertenece, los resultados no te obedecen, la conducta ajena no está bajo tu mando,
El paso del tiempo, los cambios, los imprevistos, nada de eso responde a tu voluntad. Y aún así, pasas días enteros pensando que si te esfuerzas un poco más, si te anticipas un poco más, si te tensas un poco más, podrás evitar el dolor. Pero el dolor no se evita controlando, se enfrenta soltando. Marco Aurelio lo decía con crudeza. Todo lo que llega, llega a su debido tiempo. Él, un emperador, alguien que tenía poder real sobre millones, entendía que incluso en su posición, el control era ilusorio. Podía decidir, sí, pero nunca controlar los efectos. Podía actuar con virtud, pero nunca garantizar el resultado. Podía dar órdenes, pero nunca controlar cómo serían interpretadas. Él comprendió que la necesidad de control es un enemigo del alma. Y si un emperador no tenía el control absoluto, ¿cómo podrías tenerlo tú? El miedo disfrazado de control te hace creer que puedes manejar los pensamientos, las emociones, las situaciones externas, pero el control verdadero es interno, no externo. No está en dirigir la vida, sino en dirigirte a ti mismo. No está en imponer orden afuera, sino en cultivar orden adentro. El estoico es libre porque deja de confundir fuerza con control. Sabe que la vida es demasiado grande para ser dominada, pero nunca demasiado grande para ser enfrentada con calma. La necesidad de control también destruye relaciones. Cuando intentas controlar lo que otros sienten, piensan o deciden, no estás amando, estás temiendo. Y el miedo convierte todo vínculo en tensión. Quieres asegurarte de que no te abandonen, no te traicionen, no te decepcionen, pero en ese intento de control pierdes lo único que hace auténtica una relación, la libertad, porque el amor controlado es posesión, no amor. Y lo más irónico es que mientras más intentas controlar a alguien, más te alejas de él. La gente no huye del amor, huye del control disfrazado de cariño. La necesidad de control también afecta a tu cuerpo. Lo tensa, lo rigidiza, lo agota. Un cuerpo que vive intentando controlar el futuro es un cuerpo que no recuerda cómo descansar. Y cuando el cuerpo no descansa, la mente se vuelve más frágil. Y cuando la mente es frágil, necesita aún más control. Así nace un círculo vicioso donde el control no te protege, te enferma. El estoico rompe este ciclo con una sola pregunta. ¿Depende de mí? Si la respuesta es no, suelta. No como resignación, sino como estrategia. No como derrota, sino como sabiduría. Porque lo que no depende de ti nunca podrás detenerlo, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlo. Y esa decisión, no los resultados externos, es el verdadero mapa de tu libertad. Cuando entiendes que la necesidad de control es miedo disfrazado, algo dentro de ti empieza a aflojarse. Empiezas a cuestionar esa voz interna que te exige perfección, que te ordena vigilar cada detalle, que te culpa por no prever algo imposible. Empiezas a notar que tu vida no estaba sostenida por tu control, sino sostenida a pesar de él. Empiezas a ver que muchas de las cosas más hermosas que te ocurrieron llegaron sin que las planearas, sin que las fueras a buscar, sin que las controlaras. Llegaron porque la vida también sabe darte cosas cuando no la estás estrangulando con ansiedad. Soltar el control no es dejar la vida a la suerte, es cambiar el enfoque, de intentar dirigir lo que no te pertenece, a dirigir lo que sí te pertenece. Tus decisiones, tus hábitos, tus valores, tu carácter, tu percepción, tu respuesta. La vida no necesita que la controles, necesita que estés presente para vivirla. El control absoluto es imposible. La presencia absoluta es un arte. Cuando finalmente aceptas que controlar todo es imposible, experimentas algo inesperado, ligereza. La mente deja de forcejear con el futuro. El cuerpo deja de luchar contra lo que no puede sostener. El alma vuelve a respirar. Y entonces aparece la verdadera valentía, aquella que no nace de la ilusión de poder, sino de la aceptación profunda de lo que es. Soltar el control no te debilita, te vuelve humano, te vuelve presente, te vuelve libre. Porque la libertad no es controlar el mundo. La libertad es no ser destruido cuando el mundo cambia sin pedirte permiso. Y recuerda, la necesidad de control es miedo disfrazado. Cuando te atreves a mirar ese miedo a los ojos, el disfraz cae y tú recuperas tu poder. Quinta lección estoica. Aceptar no es rendirse, es elegir dónde luchar. Aceptar no es rendirse, es elegir dónde luchar. Y aunque muchos lo confundan, aunque muchos lo vean como un acto de debilidad, en realidad es una de las formas más elevadas de poder interior. Porque aceptar no significa agachar la cabeza ni resignarse al destino.
Significa mirar la realidad tal como es, sin adornos, sin fantasías y sin los deseos infantiles que tantas veces distorsionan tu visión. Aceptar es el acto maduro de reconocer que no puedes pelear todas las batallas y que solo las batallas que sí dependen de ti merecen tu energía, tu tiempo y tu vida. Y aquí está la raíz del sufrimiento humano. La mayoría se desgasta luchando donde no tiene ningún poder, intentando corregir lo que ya sucedió, cambiar lo que pertenece a otros, controlar lo que jamás estuvo bajo su mando. Pelean por causas que no les pertenecen, se envenenan por expectativas imposibles, se rompen por intentar modificar la naturaleza de personas que no desean cambiar. Todo ese desgaste tiene un origen común: la incapacidad de aceptar, la incapacidad de detenerse un segundo y decir, esto no está en mis manos. Porque decir esa frase es una revolución interna, es un acto de humildad y de lucidez brutal que solo quienes buscan dominar su mente pueden sostener. Cuando no aceptas, te resistes. Y la resistencia inútil es la energía más cara que existe. Te desgasta sin propósito, te consume sin transformación, te mantiene atrapado en un ciclo en el que lo único que haces es estrellarte contra lo inevitable. El estoico lo sabía: resistirte a la realidad solo multiplica el dolor. Lo que duele, duele, pero tu resistencia lo hace insoportable. Lo que ocurre, ocurre, pero tu rechazo lo vuelve tormenta. La realidad no cambia porque la niegues. Cambia cuando tú cambias tu postura frente a ella. Aceptar, por otro lado, abre un espacio interno donde puedes respirar, donde puedes pensar, donde puedes volver a elegir con claridad. Es ese instante en que dejas de pelear contra lo que debería ser y empiezas a moverte desde lo que es. Y desde ahí nace tu verdadera capacidad de acción, porque solo cuando aceptas lo inevitable puedes dirigir toda tu fuerza a lo que sí está en tus manos: tu conducta, tu respuesta, tu carácter, tus decisiones. Marco Aurelio lo escribió con precisión quirúrgica. Lo que te obstaculiza, te instruye. Pero solo te instruye si lo aceptas primero. Si no lo aceptas, te destruye. La diferencia entre ambas experiencias no está en el obstáculo, sino en la postura interna. El mismo suceso puede ser un maestro o un verdugo. La aceptación determina cuál de los dos será. Aceptar no es un acto pasivo. Aceptar es un acto profundamente activo, porque implica coraje. Coraje para soltar la ilusión de control. Coraje para mirar las consecuencias de tus actos sin excusas. Coraje para reconocer que parte de tu vida se construyó desde el miedo, desde la fantasía o desde la evasión. Coraje para dejar ir lo que ya cumplió su ciclo, aunque duela. Coraje para avanzar sin certezas. Coraje para admitir que no tienes todas las respuestas, pero aún así no vas a detenerte. Aceptar también requiere sabiduría, la sabiduría de distinguir entre aquello que puedes cambiar y aquello que debes dejar ir. Entre una batalla que te forma y una que te destruye, entre insistir y aferrarte, entre sanar y controlar. Muchos creen que seguir luchando es un signo de fortaleza, pero hay luchas que solo prolongan el sufrimiento. Hay peleas que se ganan cuando decides no pelearlas más. Hay puertas que se abren cuando dejas de empujarlas. Lo que pocos entienden es que aceptar libera energía, muchísima. Energía que antes se perdía en resistencia, culpa, ansiedad, preocupación y fantasías imposibles. Energía que ahora puede dirigirse hacia lo que realmente importa: tu presente, tu crecimiento, tus principios, tu obra, tu destino. Aceptar no te hace pasivo, te vuelve eficiente, te convierte en un guerrero estratégico que sabe que su fuerza no está en controlar cada resultado, sino en controlar la calidad de su acción. Aceptar no es justificar lo injusto. No es tolerar lo que te daña, no es permitir abusos, no es aplaudir lo que está mal. Es simplemente reconocer que hay cosas que ocurren con o sin tu aprobación. Aceptarlas te da la claridad para decidir si te quedas, si te vas, si cambias, si hablas, si accionas. Pero desde la calma, no desde la desesperación, desde la lucidez, no desde la fantasía, desde la estrategia, no desde el caos. Cuando no aceptas, pierdes la perspectiva. Crees que todo depende de ti. Crees que puedes resolverlo todo con más esfuerzo, más control, más insistencia, más vigilancia. Ese exceso de responsabilidad te aplasta. Te hace creer que eres el culpable de todo lo que sale mal y el salvador de todo lo que podría salir bien. Esa carga te destruye porque no es humana.
Y el estoico lo sabía. Nadie está hecho para cargar el universo entero sobre los hombros. Aceptar es entregar cada carga a su dueño. Lo que es tuyo, lo tomas. Lo que no es tuyo, lo sueltas. Esa división simple cambia toda tu vida. Aceptar también rompe la preocupación. La preocupación surge porque intentas controlar el futuro. Pero cuando aceptas que el futuro no te pertenece, la preocupación pierde fuerza, la mente se ordena, el corazón se serena, y entonces puedes volverte presente. Y cuando eres presente, actúas mejor, sientes mejor, decides mejor. Aceptar, finalmente, te devuelve dignidad. Porque no hay acto más digno que mirar la vida con honestidad y decir, aquí estoy, esto es lo que hay, y con esto voy a trabajar. No desde la queja, no desde la resistencia, no desde la fantasía, sino desde la responsabilidad y el realismo. Esa es la actitud del sabio, esa es la postura del estoico, esa es la forma de vida de quienes eligen la libertad interna por encima de la ilusión del control. Aceptar no es rendirse, rendirse es dejar de actuar, aceptar es empezar a actuar desde un lugar más sabio, aceptar no es quedarte sin fuerza, es redirigir la fuerza hacia donde sí transforma. Aceptar no es abandonar la vida, es entrar en ella con los ojos abiertos. Aceptar no es renunciar al futuro, es dejar de arruinarlo por aferrarte a un pasado que ya no existe. Aceptar no es perder, es ganar claridad. Aceptar no es caer, es finalmente pisar tierra firme. Aceptar no es renunciar a luchar, es elegir por fin las batallas que te están destinadas, no las que te están destruyendo. Y cuando comprendes esto, cuando lo integras, cuando lo practicas, entonces entiendes por qué esta lección está en el corazón del estoicismo. Aceptar es el primer paso hacia la libertad. Sexta lección estoica. El presente es suficiente cuando dejas de exigirle garantías. El presente es suficiente cuando dejas de exigirle garantías. Ese es el mandato silencioso del estoicismo, una verdad que casi nadie quiere escuchar porque destruye de raíz la ansiedad, la preocupación y la necesidad de controlar lo incierto. Vivimos como si el presente tuviera la obligación de darnos señales, certezas, promesas escritas en piedra. Queremos garantías de que lo que estamos haciendo funcionará, de que lo que amamos no se perderá, de que lo que tememos no ocurrirá. Y es justamente esa exigencia lo que nos arrebata la paz. No es el presente el que agobia, es lo que le exiges. La mente ansiosa reclama seguridad. Quiere saber si valdrá la pena, si estará a salvo, si todo saldrá como imagina. Pero el universo jamás ha funcionado así. La vida nunca ha entregado garantías anticipadas. La naturaleza no opera bajo cláusulas de tranquilidad. Y sin embargo, seguimos pidiéndole lo imposible. Certezas en un mundo que se mueve a través del cambio, la impermanencia y el misterio. Esa contradicción te desgasta porque exige un orden que no existe, y el estoico lo entiende, lo acepta, y al aceptarlo, descansa. Cuando vives exigiendo garantías, estás viviendo desde el miedo. No actúas, reaccionas, no avanzas, calculas, no confías, vigilas. Te conviertes en un guardián obsesivo de un futuro que todavía no existe, creyendo que tu preocupación constante funcionará como un seguro contra el dolor. Pero lo único que logra es robarte la vida que sí estás viviendo. Cuanto más pides garantías, menos presente estás. Cuanto más presente estás, menos las necesitas. Los estoicos sabían que la ansiedad no viene del futuro, viene de la fantasía. No sufres por lo que pasará, sufres por lo que imaginas que podría pasar. Construyes escenarios que solo existen en tu mente, los alimentas, los repites, los ensayas, los sufres, y ninguno de ellos es real. Ese desgaste emocional es el precio que pagas por querer garantías, y la vida jamás te las dará, pero sí te da algo mejor. Te da la capacidad de responder al momento que tienes delante. Ese es el corazón de esta sexta lección. La calma llega cuando confías más en tu capacidad de actuar que en tu necesidad de anticiparlo todo. La ansiedad son dudas sobre el futuro. El autocontrol es fe en tu carácter. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se libera, porque ya no necesitas saber qué ocurrirá para sentirte en paz. Te basta con saber quién eres al enfrentarlo.
El presente se vuelve suficiente cuando dejas de verlo como un puente hacia algo futuro y lo reconoces como el único lugar donde puedes vivir, el único donde puedes influir, el único donde puedes transformarte. El futuro no te pertenece, pero el presente sí. Y mientras sigas pidiendo garantías, seguirás viviendo lejos de ti mismo, siempre un paso adelante, siempre corriendo detrás de un espejismo que nunca se detiene. La mente ansiosa quiere certezas porque cree que no podrá soportar aquello que teme. Pero lo cierto es que ya has soportado muchísimo. Rupturas, pérdidas, fracasos, errores, incertidumbres, cosas que en su momento creías imposibles. Y sin embargo, aquí estás. La prueba de que puedes enfrentar lo que venga no está en tus pensamientos futuros, está en tu historia pasada. El hecho de que sigas vivo es evidencia de tu fortaleza, pero la ansiedad borra esa memoria. La aceptación la recupera. Cuando dejas de exigir garantías, recuperas libertad. Libertad para actuar sin obsesionarte por el resultado. Libertad para avanzar sin paralizarte. Libertad para sentir sin miedo a sentir. Libertad para construir sin necesidad de controlar cada variable. Esa libertad nace cuando sueltas la expectativa de que la vida te cuide antes de moverte. La vida no te cuida antes, te cuida mientras. Marco Aurelio lo comprendió profundamente. Él vivía bajo el peso del imperio más grande del mundo, sin descanso, rodeado de incertidumbre diaria, traiciones, guerras, plagas, presiones. Y aún así, escribió con una serenidad casi inhumana: confía en el poder que tienes ahora. No dijo confía en el futuro. No dijo confía en lo que podría pasar. Dijo ahora, este momento, este instante, esta respiración. Porque ahí es donde habita tu poder y solo ahí puedes ejercerlo. Cuando exiges garantías, pierdes tu poder presente. Te fragmentas. Una parte de ti está aquí, otra está en un futuro imaginado, otra está revisando temores del pasado. La ansiedad es la dispersión de la mente. La calma es la reunificación. Volver a ti, volver a tu centro. Volver a este momento con aceptación absoluta. No para rendirte, sino para responder con claridad. Aceptar que el presente es suficiente no significa conformarte. Significa dejar de pedirle a la vida un contrato firmado antes de dar un paso. Significa confiar en tu capacidad de adaptarte, resolver, resistir, avanzar y renacer. Significa reconocer que eres más fuerte de lo que tus miedos te han hecho creer y que sin importar lo que ocurra, podrás enfrentarlo cuando llegue, no antes. Hay una libertad inmensa en soltar la obsesión por garantizarlo todo. Dejas de vigilar la vida como si fuera un enemigo y comienzas a observarla como un maestro. Dejas de interpretar cada silencio como una amenaza y empiezas a verlo como un espacio. Dejas de pelear con el misterio y empiezas a caminar con él. Lo desconocido deja de paralizarte porque ya no buscas dominarlo, buscas navegarlo con temple. Esa es la esencia del autocontrol, dirigir tu energía hacia lo que existe, no hacia lo que imaginas. Actuar desde el presente, no desde los temores futuros. Responder a lo real, no a fantasmas emocionales. Y cuando logras eso, la vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más estable. No porque el mundo cambió, sino porque dejaste de pedirle al mundo que deje de moverse. Aceptar que no habrá garantías no te hace débil, te hace invencible, porque cuando ya no necesitas certezas, nada puede manipularte, nada puede paralizarte, nada puede robarte la paz sin tu permiso. La vida fluye y tú fluyes con ella. La incertidumbre continúa, pero deja de ser enemiga, se convierte en compañera, en entrenamiento, en dirección. El presente es suficiente cuando lo habitas completamente, cuando no lo comparas con un futuro idealizado ni lo rechazas por no darte lo que deseas. El presente es suficiente cuando lo respetas, cuando lo eliges, cuando lo escuchas, cuando lo aceptas sin pedirle explicaciones, y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente dentro de ti. La preocupación deja de ser un hábito y la serenidad se vuelve tu nueva forma de estar en el mundo. Séptima lección estoica. Quien vive preocupado, vive 2 veces el mismo dolor. Quien vive preocupado vive 2 veces el mismo dolor. No hay frase que describa mejor la trampa invisible en la que cae la mayoría de las personas sin siquiera darse cuenta. Sufren por adelantado y después vuelven a sufrir cuando las cosas finalmente pasan. Si es que pasan.
La vida ya es suficientemente exigente como para duplicar el peso, pero la mente, cuando no está entrenada, se convierte en una máquina de tormento que proyecta desgracias antes de tiempo, amplifica amenazas y repite escenas imaginarias con un realismo tan poderoso que termina desgastando tu cuerpo, tu energía y tu espíritu. Los estoicos comprendían este error humano con una precisión quirúrgica. Preocuparse es un acto de excesiva imaginación, no de verdadera preparación. El miedo anticipado no te protege, nunca lo ha hecho, solo te hace vivir en un estado constante de tensión, vigilando peligros que no existen, respondiendo emocionalmente a cosas que no han ocurrido, agotando tus reservas internas en escenarios que probablemente jamás verás en la realidad. Es como si te inventaras una guerra en tu cabeza y luego cargaras con las heridas de esa batalla inexistente. Nadie puede vivir en paz así. Nadie puede construir, amar, crear o avanzar cuando su mente está permanentemente atrapada entre el «y si pasa» y la tragedia inventada que reproduce una y otra vez. Los estoicos sabían que el sufrimiento anticipado es uno de los vicios más destructivos de la mente humana. Te roba el presente, te seca la capacidad de disfrutar, deteriora tus relaciones y te convierte en prisionero de pensamientos que no tienen fundamento sólido. Marco Aurelio lo expresó de forma impecable. Hoy escapé de la ansiedad, o no, la descarté, porque estaba en mí. La ansiedad no viene del mundo, viene del juicio que haces sobre él. Y cuando juzgas todo como peligro potencial, comienzas a vivir 2 veces cada golpe, aunque el golpe real nunca llegue. Analiza tu vida por un instante. Recuerda cuántas veces temiste algo que al final no ocurrió. Cuántas noches pasaste preocupado por un resultado, por una conversación, por una pérdida, por un rechazo, por una traición, y luego descubriste que la realidad fue completamente distinta a lo que imaginaste. Recuerda las veces en que tu ansiedad actuó como un falso profeta, predijo desastres que nunca llegaron, te hizo sentir emociones que no tenían base, paralizó decisiones que podías haber enfrentado con calma. Ese desgaste emocional no solo no te preparó, te debilitó. La preocupación anticipada también tiene un costo oculto. Deteriora tu capacidad de responder cuando las cosas realmente pasan. Cuando has gastado toda tu energía imaginando la crisis, cuando la crisis llega, si llega, ya estás exhausto, drenado, desbordado emocionalmente. La anticipación excesiva deja a la mente sin margen para la acción real. Por eso el estoico decide no vivir 2 veces cada dolor, porque el dolor real, cuando llega, ya es suficientemente duro. No necesita ser amplificado por una versión imaginaria previa. La mente que vive preocupada cree que está siendo responsable, que está preparándose, que está evaluando posibilidades, pero no está haciendo nada de eso. Preocupación no es preparación, preparación es acción, preparación es claridad, preparación es planificar desde la calma, no desde el pánico. La preocupación, en cambio, es repetición mental sin propósito, es ruido, es exageración, es una forma de intentar sentir control sobre algo que no puedes controlar. Es la ilusión de que, si piensas suficiente en lo que temes, la vida te dará garantías de que no ocurrirá. Pero el universo no funciona así. El miedo no compra seguridad. La preocupación no te da protección. Epicteto enseñaba que la clave está en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. La preocupación surge cuando confundes estas 2 esferas y crees que pensar demasiado te dará poder sobre aquello que no puedes gobernar. Pero preocuparte por la conducta ajena no la cambia. Preocuparte por un resultado no lo cambia. Preocuparte por un futuro incierto no lo aclara. La preocupación es un gasto energético sin retorno, un impuesto emocional a una situación que ni siquiera existe. Cuando te preocupas, te sometes voluntariamente a un sufrimiento adelantado, y lo peor es que esa versión anticipada suele ser más intensa que la real. ¿Por qué? Porque la imaginación no tiene límites. Puede inventar escenarios catastróficos imposibles. Puede exagerar detalles. Puede crear conversaciones ficticias, traiciones inexistentes, enfermedades que no tienes, problemas que aún no existen. La mente descontrolada es un enemigo capaz de inventar un infierno peor que cualquier realidad. Por eso la filosofía estoica insiste tanto en el presente. No porque el presente sea perfecto, sino porque es el único lugar donde el sufrimiento se puede gestionar. No puedes manejar el dolor imaginario, pero sí puedes enfrentar el real.
No puedes controlar un futuro ficticio, pero sí puedes actuar sobre tu momento actual. La preocupación es siempre un salto hacia algo que no estás viviendo. El estoico, en cambio, anchoriza su mente no por ignorancia, sino por inteligencia emocional. Cuando vives preocupado, empiezas a proyectar problemas donde no los hay. Interpreta las palabras de otros como amenazas, los silencios como señales negativas, los cambios como peligros, los errores como catástrofes inevitables. La preocupación distorsiona la realidad, te vuelve hipersensible a señales equivocadas, te hace perder perspectiva, te hace tomar decisiones defensivas, reactivas, impulsivas, y en ese estado, la vida deja de sentirse como un camino y se convierte en un campo minado. Pero hay algo más profundo aún. Vivir preocupado es una forma de perderte a ti mismo, porque cuando la mente está ocupada anticipando tragedias, no tiene espacio para la gratitud, para la creatividad, para el amor, para la presencia, para la calma, para la conexión. La preocupación requiere tanta energía que deja la emocionalidad humana sin balance. Te saca del cuerpo, te desconecta del momento, te aleja de tu esencia. Y aquello que no te permite estar contigo mismo es, según los estoicos, una forma de esclavitud. La salida no está en eliminar la incertidumbre, eso es imposible, sino en eliminar la expectativa de vivir sin incertidumbre. La salida no está en controlar el futuro, sino en fortalecer tu carácter para responder al futuro. La salida no está en adivinar lo que vendrá, sino en confiar en tu temple cuando llegue. Esa es la diferencia entre vivir preocupado y vivir preparado. El preocupado teme lo que viene. El preparado confía en su capacidad de enfrentarlo. Los estoicos no eran optimistas ingenuos, no negaban la posibilidad del dolor, sabían que la vida podía golpearte sin aviso, pero ellos elegían no sufrir dos veces, elegían no vivir en alerta constante, elegían no sacrificar la paz presente por una sombra proyectada, porque entendían que la preocupación es una elección, no una obligación. Nadie está forzado a vivir angustiado. Nadie está condenado a repetir mentalmente un futuro trágico. La ansiedad anticipada es un hábito, y como todo hábito, se puede entrenar. El camino estoico propone un entrenamiento constante para no caer en la duplicación del sufrimiento. Entrenar la mente para distinguir entre posibilidades y amenazas reales. Entrenar la atención para volver al presente cada vez que la imaginación empieza a correr. Entrenar el juicio para interpretar los hechos con sobriedad, no con dramatización. Entrenar el espíritu para confiar más en la propia resiliencia que en un futuro perfecto. Vivir preocupado es morir en cuotas. Vivir presente es recuperarte. Hay una belleza inmensa en renunciar al sufrimiento anticipado. Es una decisión de coraje. Es decirle al miedo, cuando llegue, llegaré yo, no antes. Es una postura de dignidad emocional, un acto de fuerza interna que cambia por completo la calidad de tu vida. El estoico no niega el dolor, pero tampoco lo multiplica. Esa es la diferencia entre vivir como víctima del pensamiento y vivir como dueño de la propia mente. Si lo real duele una vez, lo imaginario duele 10. Y tú no estás aquí para multiplicar dolores. Estás aquí para liberarte de ellos. Octava lección estoica. Soltar el control devuelve dignidad. Soltar el control devuelve dignidad. Puede parecer una contradicción, porque desde pequeños nos enseñaron que controlar todo era una virtud. Que estar atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada palabra, a cada resultado era un signo de responsabilidad, de madurez, de fortaleza. Pero los estoicos siempre advirtieron lo contrario. Cuando intentas controlar lo que nunca estuvo en tus manos, te desgastas, te distorsionas y terminas perdiéndote. El verdadero poder no está en apretar más fuerte, sino en saber cuándo abrir la mano. Para muchas personas, soltar el control suena a fracaso, suena a abandono, suena a rendición. Pero para la filosofía estoica, soltar es un acto de profunda valentía, porque implica reconocer los límites naturales de tu fuerza. Implica aceptar que no puedes dirigirlo todo sin convertirte en esclavo de cada movimiento externo. Implica confiar en tu capacidad de adaptación, en tu temple, en tu virtud, en tu criterio, más que en la necesidad obsesiva de que el mundo sea como tú quieres. Y esa es la prueba más grande de dignidad. No necesitar manipular la realidad para sentirte valioso o seguro. La necesidad de control nace del miedo. Miedo a perder. Miedo a equivocarte. Miedo a ser lastimado, miedo a no ser suficiente, miedo a que la vida te dé un giro inesperado.
Cuando no has cultivado una base interna sólida, intentas controlar todo a tu alrededor para compensar la inseguridad que llevas por dentro. Tomas decisiones desde la rigidez, te aferras a personas, fuerzas situaciones, anticipas problemas, revisas conversaciones, sobreanalizas detalles, impones expectativas, vigilas comportamientos, crees que estás protegiendo tu mundo, pero en realidad solo estás revelando cuánto dependes de variables externas para sentirte en paz. Los estoicos entendían este mecanismo humano con lucidez. Sabían que quien necesita controlar todo vive a la defensiva, siempre listo para corregir, para intervenir, para tensarse. Y cuando la mente está en modo defensa, pierde sensibilidad, pierde claridad, pierde espontaneidad, pierde serenidad. La necesidad de control es una jaula muy sofisticada. Parece que te protege, pero te aprisiona. Te mantiene ocupado, atento, cansado. Te hace sentir útil, pero te deja emocionalmente quebrado. Soltar el control no significa desentenderse de la vida, no significa caer en la apatía ni actuar sin responsabilidad, significa distinguir con precisión quirúrgica entre lo que depende de ti y lo que no. Si algo depende de ti, tu actitud, tu esfuerzo, tu disciplina, tu palabra, tu carácter, entonces lo trabajas, lo fortaleces, lo ordenas. Pero si algo no depende de ti, la reacción de otros, el clima, las decisiones ajenas, la economía, la opinión pública, el tiempo, el destino, entonces lo sueltas, no porque no te importe, sino porque comprender su naturaleza te devuelve dignidad. Intentar controlarlo sería inútil, y peor aún, destructivo. Marco Aurelio lo repetía constantemente en sus meditaciones. La naturaleza ama esconder lo que controla bajo lo que no controla. Es una forma poética de recordarnos que, muchas veces, la vida nos permite actuar solo en una parte del proceso, y lo demás debe ser entregado a algo más grande que nosotros, el flujo de la existencia. A veces haces lo que te corresponde, y aún así, las cosas no resultan como querías. No es un fallo personal, no es un castigo. Es simplemente la danza natural entre acción y consecuencia, entre causa y efecto. Pretender dominarlo todo es un acto de soberbia emocional que solo produce sufrimiento. Cuando sueltas el control, algo profundo ocurre dentro de ti. Regresas a tu centro. Te das cuenta de que no necesitas ser la fuerza que sostiene al mundo. Te das cuenta de que no puedes dirigir el viento, pero sí ajustar tu vela. Te das cuenta de que lo que te pertenece, tus decisiones, tu integridad, tu temple, sigue completamente en tus manos. Te das cuenta de que no es necesario que todo salga como tú esperas para estar en paz. Y en ese momento recuperas tu dignidad, porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la claridad. Pero soltar no es fácil, porque soltar implica aceptar incertidumbre, aceptar que no puedes garantizar resultados, aceptar que no puedes obligar a nadie a quedarse, a actuar, a entenderte, a tratarte como crees que mereces, aceptar que tus mejores esfuerzos no siempre serán correspondidos, aceptar que la vida sigue un orden que no siempre coincide con tu deseo, aceptar que no tienes control sobre la duración de lo que amas. Y esa aceptación duele, no porque sea mala, sino porque te desnuda, te deja sin el disfraz del yo puedo con todo, y te obliga a encontrarte contigo mismo sin artificios. Pero justo ahí está la fuerza que los estoicos celebraban, la capacidad de mirar la vida a los ojos sin pedirle garantías, la capacidad de participar en ella sin exigirle certezas, la capacidad de amar sin obsesionarte, la capacidad de actuar sin controlar, la capacidad de avanzar sin saber qué pasará mañana. Esa es la esencia de la libertad interior. La obsesión por controlar también afecta las relaciones. Cuando intentas controlar lo que otros hacen, sienten o piensan, pierdes tu dignidad, y también la suya. Te vuelves dependiente de una respuesta externa para sentirte en equilibrio. Y eso nunca termina bien, porque nadie puede comportarse exactamente como tú necesitas para sostener tu estabilidad interna. Y exigirlo no solo lastima a otros, también te lastima a ti. Te convierte en alguien que vigila más de lo que ama, que exige más de lo que comprende, que presiona más de lo que respeta. Soltar el control también significa dejar de corregir la narrativa de otros sobre ti. No puedes controlar lo que dicen, lo que piensan, lo que imaginan, lo que interpretan.
Y si intentas hacerlo, terminas perdiendo tu voz y adoptando la voz ajena. Te conviertes en alguien que vive para ajustar su conducta a la percepción externa. Eso es indigno, eso es traicionarte. La dignidad vuelve cuando haces lo correcto, incluso sabiendo que otros pueden malinterpretarlo, cuestionarlo o minimizarlo. Para los estoicos, la dignidad es la consecuencia natural de actuar según tus valores, no según tus miedos. Cuando sueltas el control, lo que estás diciendo es: confío en mi capacidad de responder a lo que ocurra. No necesitas dominar cada detalle para sentirte seguro. Tu seguridad viene de tu carácter, y cuando el carácter es firme, la incertidumbre pierde poder. Además, soltar el control libera una enorme cantidad de energía. La preocupación constante, la vigilancia extrema, el análisis obsesivo, el miedo anticipado. Todo eso consume recursos mentales que podrías usar en creatividad, paz, presencia, conexión, propósito. Cuando sueltas, la mente respira, el cuerpo se relaja, el espíritu se abre, el mundo interno se ilumina. Soltar no te hace menos fuerte, te hace menos tenso, menos rígido, menos controlador. Y por eso te hace más humano, más inteligente, más estratégico, más sabio. Los estoicos comprendían algo esencial. La vida no está diseñada para ser controlada, sino para ser vivida. Cuando controlas demasiado, no vives. Cuando sueltas, comienzas a experimentar la vida con más suavidad, más apertura, más profundidad. La dignidad que emerge de ese gesto es inmensa. Es la dignidad de quien ya no ruega por garantías, la dignidad de quien ya no se doblega ante el miedo, la dignidad de quien confía en su temple más que en sus planes. Soltar el control no te debilita, te ordena, te centra, te limpia, te revela. Y cuando recuperas tu dignidad interior, la vida empieza a colocarse en su lugar, no porque tú la controles, sino porque tú ya no estás enredado en lo que no depende de ti. Y eso, esa ligereza, esa claridad, esa paz, es lo que siempre estuviste buscando sin darte cuenta. Novena lección estoica. La calma es una decisión, no una emoción. La calma es una decisión, no una emoción. Y esta idea, aunque parece simple, es una de las más difíciles de encarnar, porque durante toda tu vida te enseñaron que la calma depende de que las cosas salgan bien, de que la gente se comporte como tú esperas, de que el mundo no se desordene, de que nada te sorprenda, de que nadie te contradiga, de que los planes sigan su curso. Te dijeron que la calma llega cuando la vida se acomoda, cuando el problema se resuelve, cuando la amenaza desaparece. Pero para los estoicos, eso no es calma, eso es dependencia emocional. La verdadera calma no llega después del caos, se elige en medio de él. Aquí está la verdad que pocos admiten. La mayoría de las personas no está buscando calma, está buscando control. Quieren que la vida no se mueva, que la gente no cambie, que las circunstancias no los desafíen, que el destino no toque las zonas donde todavía están rotos. Confunden tranquilidad con comodidad. Pero la calma que depende de que todo esté bajo control es, en el fondo, una calma frágil, una calma infantil, una calma que se rompe ante el más mínimo movimiento. Los estoicos lo sabían. Si tú necesitas que el mundo se ajuste a tu medida para respirar profundo, entonces no tienes paz. Apenas tienes pausas. La calma verdadera es una decisión interna, un acto consciente de afirmación. No voy a entregarle mi mente a lo que no depende de mí. Esa es la esencia del estoicismo. Porque cuando eliges la calma, lo que realmente estás eligiendo es no reaccionar desde la herida, no anticipar desde el miedo, no responder desde la impulsividad. Estás eligiendo ser dueño de tu espacio interior, aunque afuera las cosas estén lejos de ser perfectas. Y esa capacidad, la de decidir cómo piensas, aunque no puedas decidir qué pasa, es la que separa a quien sufre innecesariamente de quien vive con dignidad interior. La preocupación, la ansiedad, la anticipación catastrófica, la necesidad de controlar, la queja constante, todo eso ocurre antes de que algo real suceda. Son proyecciones, interpretaciones, miedos disfrazados de lógica. La mente ansiosa cree que preocuparse es prepararse, que imaginar lo peor es una forma de protección, pero en realidad, lo único que hace es desgastarte anticipando batallas que quizá nunca ocurran. Lo advirtieron los estoicos. Sufre más el hombre por lo que imagina que por lo que realmente sucede. Por eso la calma es una decisión, porque se elige en el instante exacto en que tu mente quiere huir hacia adelante para fabricar escenarios.
Se elige cuando reconoces ese impulso y dices, no voy a ir ahí. La calma no es pasividad, es disciplina mental. No es apatía, es entrenamiento. No es indiferencia, es dominio propio. Y se fortalece igual que un músculo, volviendo una y otra vez a ese punto donde decides no dejarte arrastrar por la corriente emocional del momento. Uno de los grandes engaños de la mente preocupada es que te convence de que perder la calma es inevitable. Te dice, ¿cómo no voy a preocuparme si esto importa? ¿Cómo no voy a tensarme si la situación es difícil? ¿Cómo no voy a angustiarme si no sé qué va a pasar? Pero los estoicos respondían, lo que importa no es lo que pasa, sino cómo decides atravesarlo. La preocupación no mejora nada, no suma claridad, no aporta soluciones, no acelera procesos. Lo único que hace es restar presencia, restar energía, restar lucidez. Marco Aurelio lo repetía como un mantra. Si está en tu poder, actúa. Si no lo está, acepta. Esa frase resume la esencia de la calma estoica. La ansiedad quiere que actúes aunque no puedas. La preocupación quiere que resistas lo inevitable. El miedo quiere que controles lo incontrolable. La calma, en cambio, quiere que te ocupes de lo que sí depende de ti. Tu actitud, tu acción, tu razonamiento, tu interpretación. Y aquí es donde muchos se confunden. La calma no es una emoción que aparece mágicamente cuando todo se ordena. No es un estado que te encuentra. Es una postura que eliges. Y esa elección se prueba especialmente cuando las cosas no salen como esperabas. Cualquiera puede sentirse sereno cuando todo fluye. Cualquiera puede sentir paz cuando nada lo desafía. Pero elegir la calma cuando estás cansado, cuando tienes miedo, cuando la incertidumbre pesa, cuando el futuro es una neblina espesa, eso es carácter. La calma también se construye reduciendo estímulos, porque no puedes pedirle a tu mente que sea tranquila cuando la inundas de ruido, de redes sociales, de conversaciones innecesarias, de comparaciones, de noticias alarmantes, de expectativas ajenas. El entorno alimenta la mente, y si el entorno está cargado de tensión, tu mente se volverá reactiva por defecto. El estoico comprende esto y actúa. Limpia su entorno, ordena su espacio, selecciona con cuidado lo que consume. No porque sea delicado, sino porque es estratega. Sabe que una mente saturada es terreno fértil para la preocupación. La calma es más fácil cuando la mente no está siendo atacada por 1000 estímulos. Pero incluso con una mente entrenada, la vida inevitablemente trae golpes, cambios, pérdidas, decepciones, imprevistos. Y ahí es donde el concepto estoico se vuelve esencial. La calma es una decisión moral. Decides no exagerar el problema. Decides no reaccionar desde la herida. Decides no darle más espacio del necesario al dolor. Decides no dramatizar. Decides no anticipar. Decides no suponer. Decides no permitir que lo externo distorsione tu fuerza interna. Y, sobre todo, decides confiar en ti. Porque gran parte de la preocupación nace de la desconfianza hacia tu propio temple. Si crees que no podrás manejar lo que venga, entonces la ansiedad se instala. Pero si confías en tu capacidad de adaptarte, entonces la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un desafío manejable. Los estoicos no buscaban certezas, buscaban carácter. No buscaban garantías, buscaban virtud. Hay un punto muy importante. La calma no es ausencia de emoción. Puedes sentir miedo, incertidumbre, frustración, desgaste. No eres un robot. La calma no elimina esas emociones, las contiene, las enmarca, las acompaña. Te permite sentir sin que el sentimiento tome el volante. La preocupación desborda, la calma dirige. Por eso la práctica del autocontrol emocional no consiste en eliminar emociones, sino en sostenerlas sin colapsar, en estar presente incluso cuando duele. También es valioso comprender que la preocupación da una falsa sensación de importancia. Te hace sentir que te estás ocupando, que estás haciendo algo, aunque lo único que estés haciendo sea desgastarte mentalmente. La calma, en cambio, parece simple, pero es la única que permite pensar con claridad. La preocupación nubla, la calma ilumina. La preocupación actúa desde la ansiedad, la calma actúa desde la proporción. La preocupación te domina, la calma te devuelve el mando. Pero para llegar a esa calma, la que eliges de manera consciente, debes romper un hábito profundo, el hábito de reaccionar automáticamente. Porque la mayoría de las preocupaciones no son decisiones, son reflejos. Ves algo que no puedes controlar y tu mente entra en modo defensa, y así llevas años.
repetición tras repetición, día tras día, drama tras drama. Esa es la razón por la que la calma parece imposible, no porque no seas capaz, sino porque no la has entrenado. La calma es un hábito que se construye, un hábito tan poderoso que, cuando se vuelve natural, transforma tu relación con el mundo. Ya no reaccionas a todo, ya no te enganchas, ya no te fragmentas por dentro, ya no amplificas lo que no lo merece, ya no te ahogas en escenarios imaginarios, ya no vives en anticipación. Comienzas a vivir en presencia, en contemplación, en orden interno y sobre todo, en libertad, porque preocuparse es una forma de esclavitud. Te ata a lo que no puedes controlar, te ata al futuro, te ata a la opinión ajena, te ata a resultados inciertos, te ata al miedo. La calma corta esas cadenas, te devuelve la soberanía. Te recuerda que tu valor no se reduce porque algo salga mal. Te recuerda que tu paz no depende del comportamiento de otros. Te recuerda que tu dignidad no fluctúa con el caos externo. La calma es una decisión, y cada vez que la eliges, te haces un poco más dueño de ti. 10ª lección estoica. La naturaleza no se preocupa, simplemente actúa. La naturaleza no se preocupa, simplemente actúa. Y si escuchas esta frase con atención, vas a notar algo extraño. No provoca ansiedad, no provoca resistencia, no provoca duda, provoca silencio, provoca un reconocimiento interno casi inmediato. Porque en el fondo lo sabes, la naturaleza no anticipa desgracias, no dramatiza, no inventa amenazas, no se obsesiona con ¿qué va a pasar? La naturaleza hace lo que tiene que hacer, en el momento en que debe hacerlo, y esa es, quizás, la enseñanza más profunda que un ser humano puede tomar prestada del mundo que lo rodea. El universo entero se mueve sin necesidad de preocuparse. La preocupación es un invento humano. Cuando Marco Aurelio observaba el movimiento de los planetas, de las estaciones, de los ciclos, veía un orden que no dependía de tensión emocional. El sol no se pregunta si podrá salir mañana. Los ríos no se angustian pensando en el camino que aún falta recorrer. Los árboles no tiemblan por adelantado porque un invierno será duro. La naturaleza actúa con una serenidad que no nace de la ausencia de dificultades, sino de la aceptación absoluta de que cada proceso tiene su ritmo, cada etapa tiene su desafío y cada transformación tiene su costo. Pero nosotros, los seres humanos, nos alejamos de esa sabiduría ancestral. En lugar de actuar, nos preocupamos. En lugar de movernos, nos paralizamos. En lugar de fluir, nos tensamos. En lugar de confiar, controlamos. Y lo más dramático es que cuando intentamos controlar lo incontrolable, no solo sufrimos, también perdemos la capacidad de responder de manera inteligente cuando finalmente llega el momento de actuar. La preocupación no prepara, desgasta, no anticipa de forma útil, inventa amenazas, no te vuelve más fuerte, te drena antes de la batalla. Y sin embargo, seguimos creyendo que preocuparnos es una señal de responsabilidad. Hemos normalizado la idea de que quien no se preocupa no le importa, no está atento, no es prudente. Pero para los estoicos, eso es una ilusión cultural. Preocuparse es reaccionar desde el miedo, no desde la virtud. La verdadera responsabilidad no es pensar en todos los escenarios posibles, sino actuar correctamente cuando esos escenarios se presenten. La preocupación es ruido, la acción es claridad. La naturaleza es la prueba viviente de ese principio. Todo en ella sigue su curso sin necesidad de tormentas mentales. Las nubes se desplazan, los animales migran, las semillas germinan, las mareas cambian. Cada elemento actúa en el único momento que realmente existe. Ahora, la naturaleza no se adelanta emocionalmente al futuro, porque hacerlo no tendría ningún efecto real en sus procesos. ¿Por qué tú sí lo haces? ¿Por qué entregas tu energía a futuros que probablemente nunca se cumplirán? ¿Por qué te destruyes por dentro con escenarios que solo viven en tu cabeza? La respuesta es simple y dolorosa, porque crees que preocuparte te protege. Pero la naturaleza demuestra lo contrario. El roble no se fortalece imaginando tormentas, se fortalece enfrentándolas. El río no acelera su curso pensando en los obstáculos, los supera cuando los encuentra. La montaña no se quiebra por miedo al viento, resiste cuando llega. La única razón por la que los seres humanos nos preocupamos constantemente
Es porque olvidamos que poseemos la misma fortaleza elemental que todo lo vivo. Somos parte de la naturaleza, pero vivimos como si fuéramos frágiles excepciones. Para los estoicos, imitar a la naturaleza era un acto filosófico profundo. Marco Aurelio decía: observa cómo actúa la naturaleza y haz lo mismo. ¿Qué significa eso? Significa que, aunque tengas miedo, actúes. Que, aunque no tengas certezas, avances. Que, aunque no controles el resultado, te ocupes de la parte que sí depende de ti. Significa no quedarte atrapado en la cabeza mientras la vida ocurre afuera. La preocupación te encierra, la acción te libera. Pero para llegar a esa acción serena, debes enfrentar una verdad incómoda. Gran parte de lo que te atormenta no está pasando. Está ocurriendo únicamente en tu mente. Estás luchando contra sombras, contra posibilidades, contra proyecciones. Estás gastando energía emocional, como si sostener el desastre imaginario pudiera evitar el real. Y en ese esfuerzo inútil, agotas la lucidez que necesitarías para las dificultades verdaderas. La naturaleza no comete ese error. Ella distribuye su energía de forma sabia. La usa cuando debe usarla. No antes, no después. Y por eso no se preocupa, porque la preocupación es un derroche. La vida misma te está mostrando este principio todos los días, pero estás tan atrapado en tus pensamientos que no lo escuchas. ¿Cuántas veces te preocupaste por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas noches perdiste pensando en un futuro que jamás se materializó? ¿Cuántas veces sufriste más por la imaginación que por la realidad? Si vivieras como la naturaleza, entenderías que el presente es el único lugar donde tus acciones tienen poder. El pasado ya no existe. El futuro aún no llega. La preocupación trata de rescatar poder del tiempo equivocado. Esa es la razón por la cual preocupa tanto, porque estás intentando ejercer control en un terreno donde no tienes autoridad. La preocupación es, esencialmente, un acto de soberbia. Crees que, pensando más, evitarás el sufrimiento. Pero lo único que logras es multiplicarlo. La naturaleza no busca garantías. Sabe que la vida es cambio, fluctuación, movimiento. Los ciclos se suceden sin resistencia. La noche acepta al día, el invierno al verano, la calma a la tormenta. Tú, en cambio, luchas con cada transición. Te alteras por lo que no puedes detener. Te resistes a lo inevitable. Y esa resistencia es la raíz del sufrimiento innecesario. Los estoicos enseñaban que la serenidad nace cuando aceptas la estructura del mundo tal como es, no como necesitas que sea, cuando comprendes que hay fuerzas más grandes que tú, que hay procesos que no controlas, que hay resultados que no dependen de tu esfuerzo. La naturaleza te enseña eso sin palabras, te enseña que vivir no es anticipar, es responder, no es controlar, es cooperar con el flujo de los acontecimientos, no es aferrarte, es moverte al ritmo del destino. Pero aquí viene algo importante, actuar como la naturaleza no significa resignarte. No significa pasividad ni indiferencia, significa sabiduría. Significa entender que tu responsabilidad es pequeña pero poderosa. Tú decides cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, cómo interpretas, cómo avanzas. Tú decides la parte que depende de ti. El resto, por más que te angustie, no pertenece a tu dominio. Y cuando aceptas esa frontera, la preocupación pierde fuerza, se vuelve irrelevante. Porque empiezas a ver el mundo como lo ve la naturaleza, como un escenario dinámico donde cada instante contiene exactamente lo que necesitas enfrentar ahora, ni más ni menos. La naturaleza no se quiebra ante lo inesperado, se adapta. No se encierra en sí misma por miedo, sigue su curso. No se detiene a imaginar tragedias, responde cuando deben ser respondidas. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes elegir respirar en vez de anticipar. Puedes elegir actuar en vez de paralizarte. Puedes elegir confiar en tu temple en vez de temer al porvenir. Puedes elegir soltar lo que no controlas y enfocarte en lo que sí. Y aquí llegamos a la conclusión esencial de esta lección. Preocuparte no cambia nada. Actuarlo todo, aceptar lo incontrolable te devuelve ligereza. Y una mente ligera vive mejor, piensa mejor, ama mejor, decide mejor. La naturaleza ya te mostró cómo vivir. Ahora te toca a ti imitarla. 11ª lección estoica. Prepararte es sabio. Obsesionarte es inútil. Prepararte es sabio. Obsesionarte es inútil. Esta frase, tan simple en apariencia, es una frontera invisible que separa la serenidad del tormento. Y sin embargo,
La mayoría vive cruzando esa frontera sin darse cuenta, dejando que la mente convierta la preparación en paranoia, la previsión en angustia, la responsabilidad en un peso insoportable. Porque no sabemos detenernos, no sabemos cuándo el pensamiento dejó de ser ayuda y se transformó en cadena. No sabemos en qué momento comenzamos a vivir en escenarios inventados en vez de caminar en el único terreno donde la vida ocurre, el presente. Los estoicos veían este patrón con claridad. El ser humano tiene una obsesión profunda por intentar controlar lo que no puede, y cuando no lo logra, se castiga con más pensamiento, más análisis, más anticipación, creyendo que en algún punto aparecerá el alivio. Pero el alivio nunca aparece, porque no depende de la cantidad de pensamiento, depende de la calidad de la aceptación. Prepararte significa organizar tu energía para responder cuando llegue el momento. Obsesionarte significa desgastarte intentando evitar que la vida sea como es. La mente obsesiva no entiende de proporciones. Toma una preocupación pequeña y la multiplica. Toma un riesgo posible y lo convierte en destino inevitable. Toma un error pasado y lo convierte en sentencia eterna. Y así te convence de que, si no piensas en cada escenario 1000 veces, estás en peligro. Pero aquí está el engaño. La obsesión te promete control, pero te quita libertad. Te promete claridad, pero te nubla la razón. Te promete preparación, pero te roba la fuerza mental que necesitarás más adelante. Los estoicos lo sabían. Toda acción nace primero en la mente. Y si la mente ya está desgastada por anticipar problemas que no existen, llegará débil al momento en que realmente necesites fortaleza. Por eso Epicteto insistía en que el sabio se prepara, pero jamás se obsesiona. Se entrena, pero no se atormenta. Analiza, pero no se desangra en su análisis. Porque entendía algo esencial. El exceso de pensamiento es tan dañino como la ausencia de él. Piensa en todas las veces que te preocupaste al punto de no poder dormir. En todas las veces que repasaste una conversación antes de que ocurriera. En todas las veces que imaginaste una tragedia que nunca llegó. En todas las veces que tuviste miedo de algo que jamás se materializó. Recuerda cómo te sentías, tenso, agotado, irritado, vulnerable. ¿Eso te hizo más fuerte, más sabio, más capaz? ¿O simplemente te drenó, te consumió, te robó la energía que necesitabas para vivir tu vida real? Prepararte es distinto. Prepararte calma, ordena, enfoca. La preparación verdadera no nace del miedo, sino de la claridad. Es un acto consciente, deliberado, medido. No te deja enloquecido, te deja lúcido. No te deja paralizado, te deja listo. No te deja exhausto, te deja firme. La preparación nace del deseo de responder bien, no del temor a que todo salga mal. Pero la obsesión nace del miedo a perder control. Y ese miedo, cuando crece sin límites, te vuelve esclavo de pensamientos repetitivos que no llevan a ninguna acción concreta. El obsesivo piensa, pero no actúa. Proyecta, pero no avanza. Analiza, pero no decide. Y aunque desde afuera parezca prudencia, por dentro es una tormenta interminable. Los estoicos repetían, haz lo que depende de ti, suelta lo que no. En esa frase cabe toda la diferencia entre prepararte y obsesionarte. Cuando te preparas, haces lo que depende de ti. Estudias, organizas, fortaleces tu carácter, anticipas con moderación, pones orden en tu día. Cuando te obsesionas, intentas controlar lo que no depende de ti, la reacción de otros, el clima del futuro, el resultado exacto de tus decisiones, la opinión ajena, las variables que nunca podrás dominar. La obsesión es arrogante, la preparación es humilde, la obsesión quiere controlar el destino, la preparación acepta que el destino tiene su propio curso, la obsesión te hace creer que puedes evitar todo error, la preparación te vuelve lo suficientemente sabio para enfrentarlo cuando aparezca. Pero hay una razón más profunda por la cual la obsesión te destruye, porque te impide vivir. Cuando estás atrapado en escenarios imaginarios, no puedes disfrutar el momento presente. No puedes sentir gratitud. No puedes conectar con la vida real. Tu mente está tan ocupada examinando futuros posibles que no deja espacio para experimentar el único tiempo que existe, ahora. Y esa falta de presencia es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Imagina qué pasaría si la naturaleza se comportara como tú cuando te obsesionas. Imagina un río pensando en todas las ramas que podría encontrar en su camino antes de avanzar.
Imagina un árbol temiendo cada tormenta futura antes de crecer. Imagina al sol dudando si salir porque podría haber nubes. Es absurdo. La naturaleza actúa. La naturaleza confía en sus procesos. La naturaleza no se detiene por miedo a lo que podría ocurrir. La naturaleza no cae en la trampa de la obsesión. Y tú tampoco necesitas caer en ella. Marco Aurelio escribió que la mente debe ser como una roca imperturbable ante las olas del pensamiento. No porque ignores los riesgos, sino porque no te dejas arrastrar por ellos. Una roca firme observa, pero no se hunde. Acepta que la marea llega, pero no se quiebra. Comprende que cada ola pasará. Así debe ser tu mente. Atenta, pero no en guerra consigo misma. Y aquí viene una verdad dura pero liberadora. La obsesión no es amor propio. Es miedo. Miedo a fallar, a perder, a no poder, a sufrir. Miedo disfrazado de responsabilidad. Miedo con apariencia de previsión. Pero sigue siendo miedo. Y mientras vivas desde el miedo, vivirás preocupado. Mientras creas que pensar más te salvará, seguirás atrapado. La preparación, en cambio, sí es amor propio. Porque nace del entendimiento de que, aunque no controles todo, sí puedes controlar cómo llegas a los momentos clave de tu vida. Prepararte es educar tu mente. Obsesionarte es castigarla. Prepararte es construir. Obsesionarte es destruirte lentamente. Prepararte te eleva. Obsesionarte te encadena. Y si quieres adoptar esta lección estoica con seriedad, empieza por observar dónde te estás obsesionando hoy. Con una conversación futura, con algo que podría salir mal, con un error que no quieres repetir, con una decisión que aún no tienes suficiente información para tomar, con un resultado que no depende solo de ti. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando es preparación o es obsesión? La respuesta te mostrará dónde estás perdiendo paz. Y una vez que lo identifiques, practica esto. Haz lo que depende de ti. Solo eso, nada más. Si hay algo que puedes hacer hoy y te acerca a la claridad, hazlo. Si no hay nada que puedas hacer ahora, suéltalo. No mentalmente, de verdad. Permítete descansar. Permítete vivir. Permítete confiar en que sabrás responder cuando llegue la situación real. Porque, créelo o no, tienes más fortaleza de la que tu obsesión te permite ver. Para los estoicos, la libertad emocional comienza cuando entiendes que la única preparación válida es la que te deja en paz. Si te deja exhausto, si te deja tenso, si te deja ansioso, eso no es preparación, es obsesión. Y tu mente merece algo mucho mejor que ese desgaste inútil. Merece dirección, merece orden, merece descanso, merece sabiduría. Cuando aprendas a distinguir entre estos dos caminos, algo sorprendente ocurrirá. Te volverás más efectivo, más claro, más estable. Harás más y pensarás menos. Caerás menos en fantasías y más en acciones reales. Te moverás con calma donde antes te paralizabas. Soltarás antes aquello que jamás debiste cargar. Porque cuando dejas de obsesionarte, recuperas energía. Y con energía, la vida cambia. Las decisiones se simplifican, los problemas se reducen, y tú recuperas tu poder interior. Prepararte te fortalece, obsesionarte te rompe. La diferencia entre ambos define la calidad de tu vida, y si eliges el camino estoico, aprenderás a actuar como la naturaleza, en el momento preciso, con la energía necesaria, sin dramas inventados, sin tormentas anticipadas, solo con claridad, presencia y confianza en tu capacidad de responder. Esta es la lección. Prepárate con sabiduría y suelta con humildad, porque la obsesión nunca te salvará, pero la claridad siempre lo hará. 12ª lección estoica. Recordar que no controlas todo te libera del peso innecesario. Recordar que no controlas todo te libera del peso innecesario. Y aunque esta afirmación parece simple, es una de las verdades más difíciles de aceptar para la mente humana. Pasamos la vida cargando batallas que no nos pertenecen, tratando de corregir lo que no hicimos, anticipando lo que no ha ocurrido, vigilando lo que nunca estuvo en nuestras manos. Y cada vez que intentamos manipular el rumbo de la existencia, nos rompemos un poco más, porque hay una tensión secreta que nace cuando vives creyendo que todo depende de ti. Una tensión que te agota, te encierra, te marchita. Una tensión que, si no la comprendes, se transforma en preocupación crónica, ansiedad constante y culpa infinita. Para los estoicos, esta lección era más que filosofía.
Era supervivencia emocional. Ellos observaban cómo la mente se desgasta cuando se aferra a lo imposible, cómo se daña cuando intenta controlar lo incontrolable, cómo se destruye cuando exige certezas a un mundo que jamás ha prometido dártelas. Entendieron que la preocupación no es fortaleza, es arrogancia disfrazada. Es pretender que tú, un ser humano limitado, puedes garantizar resultados, prever desastres, evitar dolores, asegurar futuros. Pero nadie puede, y en el momento en que lo aceptas, algo dentro de ti se afloja, se suelta, respira. Libertad interior empieza exactamente allí, en dejar de cargar lo que no te corresponde. Porque cuando sigues viviendo bajo la ilusión de que puedes controlarlo todo, la mente nunca descansa. Estás siempre vigilando, anticipando, escaneando riesgos, proyectando amenazas. Vive como un soldado en un campo de guerra que solo existe en su cabeza. Y la trampa es perfecta. Cuanto más vigilas, más peligro imaginas. Cuanto más peligro imaginas, más vigilas. Es un círculo sin salida, un agotamiento sin fin. El estoico rompe ese círculo con una sola idea: esto no depende de mí. Y en esa frase encuentra su libertad. Pero no confundas esta aceptación con pasividad. No se trata de rendirse, ni de abandonar tus responsabilidades, ni de dejar que la vida pase sin tu participación. Al contrario, aceptar lo que no controlas te permite enfocarte con mayor fuerza en lo que sí depende de ti. Te permite actuar con precisión, elegir con calma, responder con claridad, porque no estás desperdiciando energía en lo inmodificable. La aceptación no debilita, concentra, no reduce tu poder, lo ordena. Piensa en la cantidad de preocupaciones que cargaste este año. ¿Cuántas de ellas realmente estaban bajo tu control? ¿Cuántas de ellas se resolvieron sin tu intervención? ¿Cuántas de ellas nunca ocurrieron? ¿Cuántas existieron únicamente en tu mente? Y sobre todo, ¿cuánta energía gastaste en luchar contra escenarios que jamás sucedieron? Esa energía, si hubiera sido dirigida hacia lo que sí podías mejorar, habría transformado tu vida. Este es el punto esencial. La preocupación es tiempo perdido. Acción sin dirección, lucha sin enemigo. Y la vida se va en esas guerras internas que nunca conducen a nada. Por eso los estoicos entrenaban la capacidad de distinguir entre lo que depende de ellos y lo que no. Esta distinción era su arma más poderosa, su brújula en medio del caos, su ancla en días turbulentos. Porque cuando no haces esa distinción, el mundo entero se convierte en una carga. Todo te pesa, todo te afecta, todo te amenaza. Cada opinión ajena te aplasta. Cada error del pasado te persigue. Cada posibilidad futura te inquieta. Vives atrapado entre lo que fue y lo que podría ser, sin tocar nunca la tierra firme del presente. Y el presente es lo único que existe, lo único que puedes moldear, lo único donde tienes poder real. La preocupación intenta adelantarse al dolor, pero lo único que logra es duplicarlo. Sufres antes de tiempo, y sufres otra vez si finalmente ocurre. O peor, sufres por algo que jamás pasó. El precio que pagas por preocuparte es siempre mayor que el beneficio. Es una inversión emocional que siempre da pérdidas. Los estoicos lo entendían, por eso decían que la preocupación es una falta de fe en tu propia resiliencia, porque si confiaras en tu capacidad para enfrentar el futuro, no necesitarías anticiparlo 1000 veces. Si confiaras en tu fortaleza, no necesitarías imaginar cada desastre. La preocupación aparece cuando no confías en ti, no confías en tu mente, no confías en tu temple, y por eso deseas controlar lo externo, porque lo interno te parece débil. Pero aquí viene la paradoja. Cada vez que aceptas que no puedes controlarlo todo, tu interior se vuelve más fuerte, porque dejas de pelear contra la vida y comienzas a pelear contigo mismo, que es la única batalla que realmente puedes ganar. Cuando ya no desperdicias energía resistiendo lo inevitable, recuperas poder para actuar donde importa. La aceptación es un acto de valentía, no de resignación. Se necesita coraje para decir, no puedo controlar esto, pero sí puedo controlar cómo respondo. No puedo cambiar este resultado, pero puedo cambiar mi actitud. No puedo garantizar este futuro, pero puedo fortalecerme para enfrentarlo. No puedo detener esta pérdida, pero puedo decidir qué significado tendrá para mí. Ese es el poder estoico. Ese es el poder de preocuparte menos
Imagina por un momento cómo sería tu vida si soltaras el 80% de las preocupaciones que te acompañan cada día. ¿Cómo cambiaría tu respiración? ¿Cómo se relajaría tu cuerpo? ¿Cómo se ordenaría tu mente? ¿Cómo se iluminaría tu rostro? La preocupación constante te roba vitalidad. La aceptación te la devuelve. La preocupación te envejece. La aceptación te rejuvenece. La preocupación fragmenta tu energía. La aceptación la concentra. Y lo más sorprendente, cuando sueltas el control obsesivo, comienzas a ver con claridad lo que sí puedes transformar. Porque la preocupación no solo te agobia, también te ciega. Te hace creer que todo es un problema. Te impide distinguir lo esencial de lo irrelevante. Actúas desde la reactividad, no desde la sabiduría. La aceptación, en cambio, te vuelve preciso, inteligente, selectivo. Sabes dónde poner tu fuerza y dónde retirarla. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Sabes cuándo insistir y cuándo soltar. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Y esa capacidad, que parece casi sobrenatural, solo aparece cuando dejas de intentar controlar lo que jamás estuvo en tus manos. Por eso esta 12ª lección no es un cierre, es una puerta. Una puerta que te permite entrar en la vida con menos peso, menos miedo, menos tensión. Una puerta que te libera de cargas que no te pertenecen. Una puerta que te muestra que la serenidad no viene de controlar más, sino de exigir menos. De dejar de luchar contra la corriente y aprender a navegarla. Recuerda, nadie tiene control total. Ni el más sabio, ni el más fuerte, ni el más rico, ni el más preparado. La vida siempre será incierta, impredecible, cambiante. Pero eso no es una amenaza. Es una invitación. Una invitación a confiar, a fluir, a permitir que la realidad sea como es mientras tú te conviertes en alguien capaz de enfrentarla con dignidad. De eso se trata preocuparse menos, no de ignorar la vida, sino de dejar de pelear contra su naturaleza. No de cerrar los ojos al futuro, sino de abrirlos al presente. No de abandonar tu responsabilidad, sino de abandonar tu obsesión. Esta es la verdad estoica que libera. No puedes controlarlo todo, y no necesitas hacerlo para estar en paz. Hay un instante, siempre llega, en el que comprendes que la vida no te está pidiendo que lo controles todo, sino que te controles a ti. Y cuando esa verdad por fin se asienta dentro de tu mente, algo cambia de manera irreversible. Dejas de correr detrás de lo incontrolable y comienzas a caminar hacia adentro, hacia ese territorio donde sí tienes impacto, donde sí puedes elegir, donde sí puedes respirar. Porque preocuparte menos no es un acto de abandono, es un acto de madurez espiritual. Es mirar todo aquello que te duele, que te asusta, que te amenaza, y reconocer que no depende de ti determinarlo, pero sí depende de ti enfrentarlo con dignidad. La preocupación siempre quiere convencerte de lo contrario. Te dice que si no piensas en cada posibilidad, si no prevés cada desastre, si no analizas cada detalle, algo terrible ocurrirá. Pero hoy descubriste la mentira. La preocupación no te prepara, te drena, no te fortalece, te desgasta, no te protege, te encierra. El estoico lo sabe, la vida no exige control, exige presencia, no exige certezas, exige carácter. Y mientras más intentas dominar el flujo de los hechos, más te alejas de la única fuerza que realmente te pertenece, tu respuesta. La preocupación vive en el futuro. La serenidad vive en el presente. Y ese retorno al presente es un arte que solo quienes se atreven a soltar pueden aprender. Quizá hoy, mientras escuchabas este episodio, reconociste que gran parte de tu cansancio no viene de lo que pasó, sino de lo que imaginaste que podría pasar. Del peso de historias que tu mente creó, de escenarios que nunca ocurrieron, de amenazas que solo existían en la sombra de tus pensamientos. Y en esa revelación hay un renacimiento silencioso. Si ese peso lo creó tu mente también puede soltarlo. Si la carga nació en ti, también puede extinguirse en ti. La vida no se acomoda cuando logras controlar todo, se acomoda cuando tú decides dejar de pelear con aquello que jamás estuvo en tus manos, cuando haces las paces con la incertidumbre, cuando respiras en medio del caos, cuando eliges serenidad en vez de vigilancia, cuando te das permiso para descansar sin esperar a que el mundo sea perfecto.
Y si hay algo que debes llevarte de esta sesión es esto: tu fortaleza no se mide por cuánto controlas, sino por cuánta paz mantienes cuando no controlas nada. Ese es el verdadero poder, esa es la verdadera libertad, ese es el secreto estoico que transforma vidas. No eres débil por soltar, eres sabio, no eres irresponsable por confiar, eres valiente, no eres ingenuo por dejar de preocuparte, eres consciente. Así que hoy, en este momento, reconoce lo esencial. La vida continuará con o sin tus preocupaciones, pero tu paz solo existirá cuando tú decidas protegerla. Y esa decisión, esa soberanía interna, es la que marca el inicio de una existencia más ligera, más lúcida, más fuerte. Respira, suelta, avanza. Lo que no controlas no es tuyo. Lo que sí controlas basta para construir una vida invencible. Ahora estás listo para preocuparte menos y vivir más. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión que compartes fortalece y eleva a esta comunidad, porque este no es un espacio cualquiera. Es un círculo de mentes que eligen vivir con conciencia, con disciplina y con carácter. Cada uno de ustedes deja una huella, y la reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de este lugar. No como un adorno, sino como un recordatorio del tipo de guerrero que decide pensar, sentir y actuar con claridad estoica. Porque esta es una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa con coraje. Una comunidad que no busca consuelo barato, busca sabiduría. Una comunidad que no se quiebra ante la adversidad, la transforma en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Algo despierta, algo pide más. Por eso, antes de irte, ve a la descripción. Allí encontrarás los caminos que hemos preparado para que continúes fortaleciendo tu mente. No están puestos al azar. Cada uno existe para ayudarte a profundizar, templarte por dentro y volver, una y otra vez, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decidir que no quieres volver a vivir en automático. Es comprometerte a pensar distinto, a sentir con más orden, a vivir con más intención, porque cada lunes, miércoles y viernes, publicamos reflexiones diseñadas para acompañarte cuando la vida pesa, cuando la mente se agita, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo la lección que podrías necesitar en el momento más difícil. Y si eliges ir un paso más allá, si eliges convertirte en miembro, entiende algo con total claridad. No estás donando, estás sosteniendo una misión. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Gracias a ti, podemos seguir expandiendo el estoicismo como refugio para miles de personas que hoy luchan por no rendirse. Tu aporte permite que este podcast siga vivo, fuerte y creciendo. No eres un espectador, eres parte del pilar que sostiene esta comunidad. Y si todavía sientes que tu alma te pide algo más profundo, más estructurado, más transformador, entonces entra a estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, para transformarte. Allí encontrarás herramientas diseñadas para templar tu carácter, cuadernos de disciplina mental, ejercicios de introspección, prácticas de orden interno y guías para fortalecer tu percepción. Cada producto digital no solo te entrega claridad, también nos ayuda a llevar este mensaje más lejos, a quienes más lo necesitan. Con cada descarga, te conviertes en parte activa de esta misión. Gracias a ti, este movimiento no se detiene ni deja de despertar conciencia. Así que recuerda, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, aprovecha las sesiones recomendadas que encontrarás en la descripción para continuar tu camino. Y hasta que volvamos a encontrarnos, no olvides esto. Eres el dueño de tu percepción, el guardián de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Ese es el legado del estoicismo. Ese es el arte de ser invencible.